Después de la muerte equivocada de mis padres a manos de los enemigos de los Palmer, el chico de la casa de al lado se convirtió en el heredero de los Palmer y me llevó a vivir con él. Durante los 10 años siguientes, me controló con su obsesión enfermiza, manipulándome para casarme con él y usando la enfermedad de mi abuela como moneda de cambio. Hace 2 meses, cansado de mi indiferencia fría, encontró a una mujer casi idéntica a mí y empezó a exhibir su romance frente a mis ojos. Me envió innumerables fotos íntimas, esperando provocarme celos. Yo las miré, no dije nada, y en cambio, tomé un pincel, lo sumergí en pinturas de colores y llené las paredes de girasoles. Hoy, las paredes de la villa estaban casi completamente cubiertas de ellos, y mi abuela debería salir del hospital pronto. Felipe Palmer había prometido dejarme verla tan pronto como le dieran el alta. De buen humor, tarareaba una melodía, hasta que escuché voces afuera. «Él nunca falla. Todas las noches está aquí. Esta noche lo sorprenderé y lo conquistaré», dijo una voz. Las demás asintieron emocionadas. «Darcia, cuando te conviertas en la esposa del CEO, no te olvides de nosotras». Corrí hacia afuera, queriendo advertirles que se fueran rápido. Felipe no permitía que nadie viniera aquí. Hubo una vez en la que intenté escapar pidiendo ayuda a un transeúnte, pero Felipe dejó a esa persona en estado vegetativo. Después de eso, me encerró en esta villa remota en las afueras de la ciudad. Era un lugar aislado, sin posibilidad de huir. Solo dejó a una empleada leal para atender mis necesidades diarias. Pero en cuanto abrí la puerta, me encontré cara a cara con una mujer que era prácticamente mi copia, congelando el aire a nuestro alrededor, desde el peinado hasta el rostro, incluso el vestido blanco impecable. La semejanza era tan impactante que incluso yo me quedé sorprendida. Era la nueva novia de Felipe, Darcia Sánchez. Encontrar a una sustituta tan parecida a mí no debió ser fácil. Darcia se detuvo un momento, y la alegría en su rostro rápidamente se transformó en rabia. Levantó la mano y me dio una bofetada. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a invadir la villa de mi hombre? Tienes mucho valor». Antes de que pudiera explicarle, agarró mi cabello con brutalidad y me arrastró hacia el jardín lleno de girasoles. «Desgraciada, ¿cómo te atreves a hacerte cirugía para parecerte a mí y esconderte en la villa de mi hombre? Parece que has estudiado bien, ¿eh? Espiándonos, ¿verdad?». Apretó mi rostro con furia, sus ojos llenos de veneno. «Además de hacerte cirugía, también aprendiste a pintar como yo». Patética. «¿Tratando de seducir a mi hombre? Estás pidiendo una paliza. Si no hubiera venido hoy, seguro te habrías salido con la tuya». Mis rodillas y brazos se rasparon contra el suelo, abriéndose heridas, y el dolor atravesó mi cuerpo como agujas. Con la empleada, Mona, fuera de la casa, estaba completamente sola. No tenía posibilidad alguna en una pelea física. Expliqué rápidamente. «Soy la esposa legítima de Felipe. Si no me crees, puedo llamarlo». Pero justo cuando iba a tomar el teléfono, Darcia me lo arrebató de las manos. Agarró mi mano y desbloqueó mi celular. Encontró el número guardado como Amor y soltó una carcajada. «¿Estás diciendo que este es el número de mi hombre? ¡Ja! Entonces, ¿de quién es este otro?». Marcó el número con confianza justo frente a mí. Fue respondido rápidamente, y una voz masculina fría sonó. «Estoy en una reunión. Llamo después». La llamada terminó en solo 2 segundos, con una voz distante e indiferente. No tuve tiempo de decir ni una palabra, pero reconocí la voz de Felipe. Darcia tiró de mi cabello y me golpeó en el rostro con su celular. «¿Lo escuchaste? Ese es el número de mi hombre. Parece que no hiciste bien tu trabajo». El dolor en mi cuero cabelludo me hizo apretar los dientes, y no pude evitar empujarla para apartarla. «¿Es tan raro que alguien tenga 2 números? ¿Por qué no llamas tú misma y lo confirmas?». Tan pronto como las 3 ayudantes de Darcia vieron que yo respondía, corrieron a golpearme, ansiosas por demostrar su lealtad. «Eres solo una amante y hablas como si fueras su esposa. ¿Cómo te atreves a tocar a Darcia? Ella será la señora Palmer. Estás buscando problemas». «¿Cómo puedes agarrar un número al azar y decir que es del señor Palmer? ¿Eres así de tonta? Mírate en un espejo. ¿De dónde sacaste la confianza para intentar robar al hombre de otra? Espera a que el señor Palmer descubra tus mentiras. Te vas a arrepentir». Darcia me miró de arriba abajo con una sonrisa confiada. «Vamos, llama. Veamos cuántos números tiene mi hombre». El número guardado en mi teléfono era privado, creado por Felipe especialmente para mí. Él temía perder mis llamadas, así que, incluso durante reuniones, nunca ponía el teléfono en silencio. El apodo Amor era algo que él insistió en poner, amenazando con cortar los medicamentos de mi abuela si lo cambiaba. Por eso, estaba segura de que Felipe respondería. Al ver mi calma, el rostro de Darcia se oscureció, y rápidamente marcó el número. Pensé que, en cuanto respondiera,
Eso probaría nuestra relación y las haría marcharse. Pero cuando el teléfono sonó, un mensaje indicó que el número estaba inaccesible. En ese momento me quedé congelada, impactada por el resultado. Darcia suspiró aliviada, totalmente convencida de que era una mentirosa, y me dio una bofetada fuerte. Sus uñas largas dejaron cortes profundos en mi rostro, y el dolor era insoportable. Estás soñando, ¿verdad? ¿Crees que vas a convertirte en la señora Palmer? ¿Quién sabe de quién es ese supuesto amor tuyo? Ni siquiera responde tus llamadas. No es de extrañar que estés persiguiendo a otro millonario. Mala suerte para ti, porque hoy se acabó tu juego. Las ayudantes, ahora seguras de que yo era solo una amante desesperada tratando de arrebatarle a Felipe, se acercaron para hacerme pagar. Darcia, dale una lección a esta mujerzuela sin vergüenza para que aprenda su lugar. Eso mismo. Vamos a mostrarle a estas otras ratas lo que pasa cuando intentan seducir al señor Palmer. Incluso sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Giré el rostro para evitar la cámara, pero ellas tiraron de mi cabello y me obligaron a mirar hacia la lente mientras me golpeaban y me humillaban verbalmente. Esta fulana se hizo cirugía para parecerse a mí y se metió en la casa de mi novio, tratando de acostarse con él. La atrapé con las manos en la masa. Tenemos que darle una lección. Y encima hizo este desastre en la villa, pintando estas flores. Apuesto a que esperaba que mi hombre elogiara su arte. Pero ella va a pagar por la limpieza. ¿No sabe que mi hombre odia los girasoles? Se molestó incluso cuando usé una pinza de girasol una vez. ¿Y tú? Llenaste todo el jardín con ellos. Al escuchar esto, las ayudantes se animaron como si estuvieran en un frenesí, y comenzaron a destruir los girasoles. Desesperada intenté detenerlas. ¡No! ¡No toquen mis flores! Darcia me dio una patada que me tiró al suelo y luego pisó mi estómago, presionando con fuerza. El dolor era tan intenso que no podía levantarme. Se burló de mí. Estas flores estúpidas no valen nada. Si están destruidas, están destruidas. Esta es la villa de mi hombre. ¿Quién te dio permiso para hacer esto? El valor de esas flores nunca fue económico. Fueron plantadas por el propio Felipe. Recordé cuando la ama de llaves accidentalmente rompió una de ellas mientras regaba. Y Felipe le rompió el brazo por eso. No lamentaba lo que les pasaba a esas personas mezquinas, pero sí a las flores. Eran mi ancla contra la depresión. Después de ver cómo mataban a mis padres frente a mis ojos, Felipe plantó esos girasoles a lo largo de 10 años, haciendo todo lo posible por ayudarme a superar el trauma. Ahora, esos girasoles estaban siendo destruidos frente a mí, como si me empujaran de vuelta al abismo. Y no solo eso, también arrojaron pintura en las paredes interiores, arruinando los girasoles pintados allí. Estaba tirada en el suelo, con los ojos rojos de rabia y desesperación, como un pez fuera del agua luchando inútilmente. Era un contraste desgarrador con el rostro malicioso de Darcia encima de mí. Recé para que Mona regresara pronto. Todos los días, bajaba la montaña para buscar vegetales frescos, y normalmente tardaba cerca de 1 hora en volver. Si mis cálculos eran correctos, debía estar llegando en cualquier momento. Mis dedos se deslizaban por las páginas amarillentas de un libro viejo mientras fingía que todo estaba bien. Felipe creía que me tenía bajo control, encerrada en esta villa aislada en las afueras de Ciudad de México. Pero lo que no sabía es que, mientras él y Darcia Sánchez, su copia barata de mí, jugaban a los enamorados, yo estaba planeando mi salida. No sería una simple fuga. No, él había destruido demasiado, y ahora me tocaba devolverle el favor. Mi primer paso fue estudiar su vida financiera. Felipe Palmer era meticuloso, pero también confiado, y eso era su mayor debilidad. Cada documento que Mona, mi única aliada, encontraba, cada archivo que dejaba sin cerrar en su computadora, se convertía en una pieza del rompecabezas que yo estaba construyendo. Mona, le susurré una tarde mientras ella regresaba de sus compras. ¿Encontraste algo más en el despacho de Felipe? Sí, señora, un contrato extraño. Parece que está relacionado con una empresa fachada en Guadalajara. Lo dejé en su escritorio. Abrí el sobre que Mona había traído y mi corazón se aceleró al leer los nombres de varias empresas ficticias. Una de ellas estaba vinculada a una cuenta en las Islas Caimán. Esto era grande, más grande de lo que imaginé. Sabía que Felipe era despiadado, pero no que estuviera. Esa noche, cuando escuché el rugido de su auto acercándose a la villa, oculté cuidadosamente los documentos. Felipe entró con su acostumbrada arrogancia, con Darcia colgada de su brazo, luciendo un vestido que parecía una réplica del que yo usé en nuestra boda. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó Felipe, como si de verdad le importara. Deberías agradecerme por permitirte vivir en esta villa. Sin mí estarías en la calle. Gracias por tu generosidad, respondí con una sonrisa fría, como si sus palabras no me hirieran. Él se acercó, tomando mi rostro entre sus manos. Recuerda que siempre serás mía, aunque no quieras aceptarlo.
Apreté los dientes, pero mantuve mi fachada. Claro, Felipe, siempre seré tuya. Mientras él y Darcia se retiraban a otra habitación, Mona me entregó un pendrive. Aquí están las copias de todo. No pude evitar notar que hay nombres de políticos en esos contratos. Perfecto, le dije. Esto será útil. Durante semanas trabajé en silencio, construyendo un caso sólido. Con la ayuda de un hacker que contacté en secreto, logré acceder a más documentos incriminatorios. Cada archivo era una bomba que esperaba el momento adecuado para explotar. Finalmente contraté a un abogado en la Ciudad de México. No fue fácil convencerlo de ayudarme, pero cuando vio las pruebas, supo que esto no solo era un caso personal, sino una oportunidad para exponer uno de los mayores escándalos financieros del país. Con esto Felipe Palmer está acabado, me dijo el abogado con una sonrisa. Pero debemos proceder con cuidado. Si descubre lo que estás haciendo, ya estoy acostumbrada a sus amenazas, respondí. Solo asegúrate de que todo salga a la luz al mismo tiempo. Esa misma noche, Felipe entró en mi habitación, más frío que nunca. ¿Qué pasa contigo? Darcia dice que te vio hablando con alguien en el jardín. ¿Quién era? Nadie importante. Mentí, mientras mi corazón latía con fuerza. Solo Mona. Sus ojos me estudiaron, buscando alguna grieta en mi fachada. Finalmente murmuró. No juegues conmigo. ¿Sabes lo que pasa si me desafías? ¿Qué podría hacer Felipe? Tú tienes todo el poder, respondí con una sonrisa amarga. Él se inclinó, susurrando en mi oído. Nunca lo olvides. Cuando salió, supe que el tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar rápido. El abogado me llamó al día siguiente, confirmando que los documentos ya estaban en manos de las autoridades. El escándalo explotaría en menos de una semana. El día en que las noticias comenzaron a circular, me senté frente a la televisión con Mona a mi lado. Los titulares eran claros. Felipe Palmer, acusado de lavado de dinero y fraude masivo. Las imágenes de sus propiedades siendo confiscadas y sus cuentas congeladas llenaron la pantalla. Lo logré, susurré, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, Mona entró corriendo en la sala, pálida como un fantasma. Señora, Darcia y sus amigas están afuera. Traen algo. Parece gasolina. Corrí a la ventana y vi a Darcia con una sonrisa maniática, sosteniendo un bidón en la mano. Vamos a terminar con esta villa y con esa impostora de una vez por todas, gritó. Mi sangre se heló. Sabía que en NO se detendrían fácilmente. ¿Cómo iba a detenerlas sin poner mi vida en peligro? La villa parecía un polvorín a punto de estallar. Desde la ventana, observaba a Darcia y sus amigas acercarse con bidones de gasolina. Sus risas resonaban como ecos de maldad en la noche. Cada paso que daban hacia los girasoles y la fachada de la casa me recordaba que no solo era mi vida la que estaba en juego, sino todo lo que había construido hasta ahora. Mona me agarró del brazo, con el rostro pálido. Señora, debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Asentí, intentando mantener la calma. Busca el teléfono y llama a la policía. Yo las distraeré. Salí al porche, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Darcia me vio primero y alzó la barbilla con una sonrisa burlona. Miren quién salió a saludar. La dueña de nada. ¿Vienes a suplicarnos, impostora? Darcia, ¿qué crees que estás haciendo? Pregunté, tratando de sonar firme. Si prendes fuego a esta casa, todo lo que hay aquí se destruirá, incluidos los girasoles de Felipe. ¿Giraflores? Darcia se burló, imitando maliciosamente mi tono. ¿De verdad crees que a Felipe le importan estas cosas? Esto es para ti, para destruir lo único que te queda. Sus amigas comenzaron a rodearme y una de ellas, una mujer llamada Sandra, alzó su celular para grabar. Esto se va a poner bueno. Nadie se atreve a desafiar a Darcia Sánchez. Mona regresó detrás de mí, respirando con dificultad. La policía dijo que tardarán. Están ocupados con un accidente en la carretera. Mi corazón latió con fuerza. Estaba completamente sola. ¿Qué quieres, Darcia? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Qué puede darte Felipe que no puedas conseguir sola? Darcia rió, su voz cargada de desprecio. Tú no entiendes nada. No es lo que Felipe me da, sino lo que me quita de ti. Cada vez que él te desprecia, cada vez que te humilla delante de mí, es como una victoria personal. Quiero verte caer. ¿Y después qué? ¿Felipe te amará por destruirme? Solté, con un tono de burla que no pude contener. Eres una copia barata. Lo sabes, ¿verdad? Él no está contigo porque te ame. Está contigo porque le recuerdas a mí. Darcia perdió la compostura por un momento. Sus ojos destellaron rabia, y dio un paso hacia mí. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Crucé los brazos enfrentándola. Por eso nunca te hará su esposa. Siempre será su sustituta, la que vive a la sombra de alguien más. Sus amigas murmuraron entre sí, confundidas por mis palabras.
Sandra incluso bajó el celular dejando de grabar. Darcia, sin embargo, no se dejó intimidar. Alzó una mano para golpearme, pero esta vez fui más rápida y me aparté. ¿Golpearme hará que deje de ser verdad?, dije, mirando a los ojos de las otras mujeres. Piensen, ¿alguna de ustedes cree que Darcia realmente importa para Felipe? Ella es solo una pieza en su juego, igual que todas ustedes. Una de las mujeres, más joven, dio un paso atrás. Darcia, ¿qué está diciendo? ¿Es cierto que Felipe nunca te prometió nada? Darcia la fulminó con la mirada. No la escuches. Está tratando de manipularnos. ¿Manipularlas?, respondí, con una risa amarga. ¿Quién es la que las está arrastrando a cometer un crimen? ¿Quién es la que las usa como peones en su pelea personal conmigo? El ambiente cambió. Las dudas comenzaron a surgir entre ellas. Aproveché la oportunidad para seguir hablando. ¿Sabían que Felipe tiene otra mujer además de Darcia? ¿O creen que ella es la única? Sandra frunció el ceño. Eso no puede ser cierto. Felipe está con Darcia. ¿De verdad?, pregunté inclinando la cabeza. Entonces, ¿por qué tiene otro número privado que solo responde en reuniones? ¿Por qué desaparece por días sin decirle nada a Darcia? El rostro de Darcia se contrajo en una mezcla de enojo y confusión. Estás mintiendo. Felipe no haría eso. ¿Por qué no le preguntas?, desafié, cruzando los brazos. Llámalo ahora mismo y veamos si te contesta. Darcia sacó su teléfono con manos temblorosas. Las demás la miraban, expectantes. Marcó el número de Felipe y puso el altavoz. El tono de llamada resonó en el aire, pero nadie contestó. El silencio se hizo pesado. Tal vez está ocupado, murmuró Sandra, pero la inseguridad en su voz era evidente. ¿O tal vez está con alguien más?, dije, dándole el golpe final. Antes de que Darcia pudiera reaccionar, un automóvil se detuvo bruscamente frente a la villa. De él bajó Felipe, con el rostro oscuro como una tormenta. ¿Qué demonios está pasando aquí? El silencio cayó sobre nosotras como una losa. Darcia corrió hacia él, pero él levantó una mano, deteniéndola en seco. Su mirada se fijó en mí, y por primera vez vi algo que nunca había visto antes. Duda. Felipe, comencé, con una sonrisa fría. Lamento interrumpir tu diversión, pero parece que tus dos vidas están a punto de encontrarse. Felipe no respondió de inmediato. Su mirada iba de mí a Darcia, y el silencio se volvió insoportablemente pesado. Sentía que en cualquier momento algo iba a explotar, y no estaba segura de si sería Felipe, Darcia o incluso yo misma. Finalmente dio un paso hacia nosotras. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Su tono era frío, casi como un filo que cortaba el aire. Darcia, nerviosa, se adelantó, tratando de recuperar su posición. Felipe, amor, esta mujer loca salió de la nada, diciendo cosas horribles. Intentó atacarme y... ¿De verdad?, lo interrumpí con calma, cruzándome de brazos. ¿Eso es lo que le vas a decir? ¿Por qué no le cuentas la verdad, Darcia? Felipe arqueó una ceja. ¿Qué verdad? Que intentaste prender fuego a la villa. Solté, señalando los bidones de gasolina que aún estaban junto a sus amigas. Y que, además, usaste esta situación para tratar de manipularlo a él. Darcia dio un paso atrás, su rostro pálido. Eso no es cierto. Está inventando todo para ponerte en mi contra. Felipe levantó una mano, deteniendo sus palabras. Silencio. Luego me miró directamente. ¿Qué pruebas tienes de lo que estás diciendo? Mona, que había estado observando desde la puerta, se adelantó con un celular en la mano. Señor Felipe, grabé todo. Creo que querrá ver esto. Felipe tomó el teléfono y comenzó a ver el video. Mientras lo hacía, su mandíbula se apretaba y sus ojos se oscurecían más con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, levantó la vista hacia Darcia, y su voz fue un susurro peligroso. ¿Qué significa esto? Felipe, amor, no es lo que parece. Darcia intentó acercarse a él, pero Felipe se apartó como si su toque lo quemara. ¿No es lo que parece?, repitió, sarcástico. ¿Planeabas quemar mi casa para probar tu punto? ¿De verdad creíste que esto era una buena idea? Sandra y las demás amigas de Darcia comenzaron a retroceder, dándose cuenta de que la situación había cambiado drásticamente. Una de ellas murmuró, no sabíamos que esto iba a pasar. Pensamos que solo iba a hablar contigo. Felipe las ignoró y se concentró en Darcia. ¿Sabes lo que pasa con la gente que me traiciona? El miedo se reflejó claramente en el rostro de Darcia. Por primera vez desde que la conocía, parecía vulnerable, casi desesperada. Por favor, Felipe, no me hagas esto. Solo estaba tratando de proteger nuestra relación. ¿Protegerla? Felipe rió. Felipe. Un sonido sin humor que hizo que incluso yo sintiera un escalofrío. Acabas de destruir cualquier posibilidad de que confíe en ti. Aproveché el momento para intervenir. Felipe,
¿No es curioso que siempre parezca estar protegiendo algo? Tal vez deberías preguntarte qué más ha estado escondiendo. Felipe me lanzó una mirada afilada. ¿A qué te refieres? Solo digo que alguien tan obsesionado con mantener tu atención probablemente tenga secretos propios. ¿Nunca te preguntaste por qué siempre está tan interesada en lo que tú haces, pero nunca habla de sí misma? Felipe frunció el ceño, claramente considerando mis palabras. Finalmente se volvió hacia Darcia. ¿Hay algo que necesites saber? Darcia intentó negar con la cabeza, pero su nerviosismo era evidente. No, claro que no. No tengo secretos, Felipe. ¿Por qué le crees a ella? Porque yo no tengo nada que perder al decir la verdad. Respondí antes de que Felipe pudiera contestar. Pero tú sí, ¿verdad, Darcia? Felipe dio un paso hacia ella, su mirada dura. Voy a averiguarlo, y si descubro que me has estado mintiendo, te arrepentirás. Esa noche, después de que Darcia y sus amigas fueran escoltadas fuera de la villa, comencé a planear mi próximo movimiento. Mona, que estaba limpiando el desastre que habían dejado, me miró con preocupación. ¿Cree que Felipe realmente investigará a Darcia? Lo hará, respondí con seguridad. Él no puede soportar la idea de que alguien le mienta. Y tenía razón. Al día siguiente, Felipe no apareció en la villa. En su lugar, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Eres tú?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. ¿Quién habla?, respondí, frunciendo el ceño. Mi nombre es Camila. Tengo información sobre Darcia Sánchez que creo que te interesará. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de información? Algo que podría destruirla completamente. Pero necesitamos encontrarnos en persona. No puedo hablar por teléfono. Suspiré, sabiendo que era arriesgado, pero también sintiendo que esta era mi oportunidad de finalmente terminar con Darcia. Está bien. Dime dónde y cuándo. Camila me dio una dirección en el centro de Ciudad de México. Un café discreto que no parecía llamar mucho la atención. Cuando colgué, me giré hacia Mona. Prepárate. Mañana descubriremos lo que realmente está ocultando Darcia. Pero en el fondo, sabía que esto iba a ser mucho más complicado de lo que parecía. ¿Qué tan profundo llegaban los secretos de Darcia? Y más importante aún, ¿qué significaría eso para mi propia batalla contra Felipe? El café estaba casi vacío cuando llegué. Las luces tenues creaban un ambiente tranquilo, pero yo no podía relajarme. Sentía que cada sombra ocultaba algo, que cada cliente era una amenaza potencial. Mona insistió en acompañarme, quedándose cerca, vigilando la entrada. Mientras esperaba, mis dedos jugaban nerviosamente con el borde de mi taza de café. La puerta se abrió y vi entrar a una mujer de cabello castaño, con un rostro pálido y una expresión decidida. Se acercó a mi mesa, y sin pedir permiso, se sentó frente a mí. «Eres más valiente de lo que pensé», dijo mientras cruzaba las piernas. «Presentarte aquí sabiendo lo que está en juego, tiene mérito». «Camila, ¿verdad?», le respondí, tratando de mantenerme firme. «Vamos al punto. Dijiste que tenías información sobre Darcia». Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No solo sobre Darcia, también sobre Felipe. Pero empecemos por ella. ¿Sabías que no es la mujer que dice ser? Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Darcia Sánchez no es su verdadero nombre, dijo Camila, sacando un sobre de su bolso y poniéndolo sobre la mesa. Investigué un poco. Antes de convertirse en Darcia, era conocida como María Delgado, una pequeña estafadora de Monterrey. Abrí el sobre con manos temblorosas y vi varias copias de documentos, identificaciones falsas, antecedentes de detenciones por fraude y estafas menores. ¿Cómo sabes todo esto? Camila sonrió con ironía. Digamos que tengo mis propios motivos para querer destruir a Darcia. Nos cruzamos hace años y no salí bien parada. Le debía una venganza. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté, cerrando el sobre y metiéndolo en mi bolso. ¿Qué uses esto? Que la expongas. Felipe no tardará en darse cuenta de que ella no es quien dice ser. Pero si lo haces tú primero, será mucho más efectivo. Me apoyé en el respaldo de la silla, estudiando a Camila. ¿Por qué deberías confiar en mí? Podría quedarme con esta información y no hacer nada. Camila rió suavemente. Porque tú también odias a Darcia, tal vez incluso más que yo. Y porque sabes que esto es solo el principio. Si quieres ganar este juego, necesitas aliados. Quería refutarlo, pero sabía que tenía razón. ¿Y qué hay de Felipe? Dijiste que también tenías algo sobre él. Camila asintió, pero se inclinó aún más cerca, bajando la voz casi a un susurro. Felipe está más involucrado en negocios turbios de lo que imaginas. Lo que encontraste en sus documentos solo es la superficie. Hay algo más grande, algo que podría destruirlo completamente. ¿Qué cosa? No puedo decírtelo todavía, respondió, mirando alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Pero hay una pista en los contratos que tienes. Busca el nombre Hernández y Asociados.
es la clave. Antes de que pudiera preguntarle más, Camila se levantó, dejándome con más preguntas que respuestas. Ten cuidado. Darcia no es solo una estafadora, es peligrosa. Y Felipe, bueno, digamos que no dudará en aplastarte si siente que estás amenazando su posición. Regresé a la villa con Mona, repasando mentalmente todo lo que había aprendido. Darcia no era más que una farsante, una estafadora que se había reinventado para entrar en la vida de Felipe. ¿Pero por qué? ¿Qué buscaba realmente? Esa noche, Felipe apareció en la villa, como si nada hubiera pasado. Su mirada fría se clavó en mí cuando entró en la sala. ¿Qué estabas haciendo en el centro de la ciudad? Tomando un café, respondí con indiferencia sin darle más detalles. No me mientas, dijo, dando un paso más cerca. Alguien te vio reuniéndote con una mujer. ¿Quién era? ¿Acaso importa? Le respondí, sintiendo que mi calma comenzaba a quebrarse. Tú también tienes tus secretos, Felipe. Quizás deberías preocuparte más por eso. Sus ojos se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, Darcia irrumpió en la sala, con el rostro pálido y visiblemente alterada. Felipe, alguien está esparciendo mentiras sobre mí. ¿De qué hablas? Preguntó él, girándose hacia ella. Alguien está diciendo que no soy quien digo ser, dijo casi gritando. Están intentando arruinarme. Felipe se volvió hacia mí, como si sospechara que yo estaba detrás de todo. Pero antes de que pudiera decir algo, Mona apareció en la puerta con un periódico en la mano. Señor Felipe, esto salió hoy, dijo extendiéndole el periódico. En la portada había una foto de Darcia con el título El oscuro pasado de la prometida de Felipe Palmer. El rostro de Felipe se oscureció al leer el artículo. ¿Es esto cierto, Darcia? No, por supuesto que no, gritó ella, pero su voz temblaba. ¡Es una mentira! ¡Alguien me está atacando! Felipe cerró el periódico con un movimiento brusco. Si descubro que esto es cierto, estás acabada. Darcia me lanzó una mirada llena de odio antes de salir corriendo de la sala. Su máscara comenzaba a desmoronarse, y yo no podía evitar sentir una satisfacción oscura al verla caer, pero sabía que esto solo era el comienzo. Felipe estaba enojado, y si descubría que yo estaba detrás de todo, las cosas podrían volverse peligrosas rápidamente. Necesitaba actuar antes de que él pudiera tomar represalias. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Camila me había dado, encontré algo que me hizo detenerme en seco. El nombre Hernández y Asociados estaba relacionado con un envío reciente a una bodega en las afueras de Ciudad de México. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba escondiendo Felipe en esa bodega? ¿Sería la clave para destruirlo completamente? La dirección de la bodega estaba escrita en tinta azul en uno de los documentos que Camila me había dado. Quedaba en las afueras de Ciudad de México, en un área industrial poco transitada. Sabía que ir sola era un riesgo, pero el tiempo no estaba de mi lado. Si Felipe sospechaba que estaba investigando sus negocios, podría mover todo antes de que pudiera descubrirlo. ¿Estás segura de que quiere ir?, preguntó Mona, ajustando el chaleco sobre su hombro mientras miraba nerviosa por la ventana. Felipe no toma bien las traiciones. Y esto es peligroso. Ya estoy en peligro, Mona, respondí, asegurándome de que los documentos estuvieran escondidos en mi bolso. Si no hago algo ahora, él siempre tendrá el control sobre mi vida. Esa noche, Mona y yo tomamos un taxi que nos dejó a unas calles de la bodega. Preferimos caminar el resto del camino para no levantar sospechas. El lugar era más imponente de lo que había imaginado. Un enorme edificio gris, cercado por alambre de púas y custodiado por dos hombres corpulentos que fumaban cerca de la entrada. ¿Cómo vamos a entrar?, susurró Mona, mirando con recelo a los guardias. Camila me dejó una pista, dije, sacando del bolso una copia de una credencial que había pertenecido a uno de los empleados de la bodega. Si todo sale bien, esto debería servir. Caminé hacia la entrada con la cabeza alta, tratando de parecer segura de mí misma. Los guardias me miraron con sospecha, pero no dijeron nada cuando les mostré la credencial. Al parecer, el nombre de Felipe Palmer seguía siendo lo suficientemente poderoso como para evitar preguntas. Una vez dentro, el olor a humedad y a aceite industrial llenó mis sentidos. Pasamos entre enormes estanterías llenas de cajas etiquetadas con nombres que no reconocía. Cada paso resonaba en el silencio, y sentía que en cualquier momento alguien podría descubrirnos. ¿Qué estamos buscando exactamente?, susurró Mona, apretando los puños. Algo que conecte a Felipe con los negocios ilegales que mencionó Camila, respondí. Mira las cajas y busca cualquier cosa que diga Hernández y Asociados. Finalmente, en la esquina más lejana de la bodega, encontramos un pequeño despacho con la puerta entreabierta. Dentro había una mesa desordenada, con documentos y una computadora portátil. Encendí la computadora, agradeciendo que no tuviera contraseña, y comencé a buscar en los archivos. Lo que encontré me dejó helada.
facturas falsas, transferencias bancarias hacia cuentas en el extranjero y un registro detallado de envíos que, según los documentos, contenían mercancía ilegal. Cada archivo era una prueba contundente de que Felipe no solo estaba involucrado en lavado de dinero, sino también en tráfico de armas. Mona, esto es enorme, susurré, copiando los archivos en un pendrive. Si esto sale a la luz, no solo destruirá a Felipe, podría enviarlo a prisión por el resto de su vida. Mona asintió, mirando nerviosa hacia la puerta. Debemos irnos antes de que alguien nos descubra. Pero justo cuando estábamos guardando los documentos, escuchamos pasos acercándose. Mona me miró con los ojos muy abiertos, y ambas nos escondimos detrás de una estantería. Un grupo de hombres entró en la bodega, hablando en voz baja. Felipe dijo que debemos mover todo antes del amanecer, dijo uno de ellos, abriendo una caja cercana. Hay demasiada atención en la ciudad, y no podemos correr riesgos. Otro hombre, más alto y con una cicatriz en el rostro, gruñó en respuesta. Ese maldito periódico sobre Darcia lo tiene paranoico. Cree que alguien lo está traicionando. Sentí que mi corazón se detenía. Sabía que estaban hablando de mí. Mona me agarró del brazo, indicándome que nos moviéramos hacia la salida, pero antes de que pudiéramos dar otro paso, mi bolso rozó una caja, haciendo un ruido que resonó en el silencio. ¿Quién está ahí?, gritó uno de los hombres, sacando un arma. Corrimos hacia la salida, esquivando las cajas y tratando de no mirar hacia atrás. Podía escuchar los pasos de los hombres persiguiéndonos, sus voces llenas de furia. ¡Deténganlas! ¡No deben salir de aquí vivas! Mona y yo logramos salir por una puerta lateral y correr hacia el callejón oscuro. Justo cuando pensaba que habíamos escapado, un auto negro apareció en la esquina, bloqueando nuestro camino. La puerta del conductor se abrió, y mi corazón se hundió cuando vi a Felipe bajarse, con una expresión que mezclaba ira y traición. «Así que eras tú», dijo, su voz tan fría que me hizo estremecer. «Siempre supe que tenías algo planeado, pero esto supera mis expectativas. Felipe, ¿crees que puedes seguir manipulándome?», respondí, tratando de mantener la calma. «Ya no tienes control sobre mí». «¿No lo tengo?», replicó, acercándose lentamente. «¿Qué crees que vas a hacer con esa información? ¿Denunciarme? ¿A quién? Tengo más conexiones de las que puedes imaginar». «Tal vez», dije, levantando la barbilla. «Pero ahora tengo pruebas, y eso es más de lo que tú tienes». Felipe sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la de un depredador que disfruta jugar con su presa. «Estás jugando un juego muy peligroso, y lo sabes. Entonces prepárate para perder», respondí girándome hacia Mona. «¡Corre!». Ambas corrimos hacia una calle cercana, pero Felipe no tardó en seguirnos. Podía escuchar el rugido del motor de su auto acercándose, y sabía que no teníamos mucho tiempo. Pero en ese momento, vi un taxi estacionado al final de la calle. Mona y yo logramos subir justo cuando Felipe frenaba bruscamente frente a nosotras. «Esto no ha terminado», dijo, apuntándonos con el dedo mientras el taxi se alejaba. Sabía que tenía razón. Había conseguido las pruebas, pero Felipe no se detendría hasta recuperarlas. Ahora, no solo era un juego de venganza, era una carrera por sobrevivir. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana del pequeño hotel donde Mona y yo nos habíamos refugiado, sentí que el peso de todo lo que había hecho caía sobre mí. Tenía pruebas suficientes para destruir a Felipe, pero también sabía que mi tiempo era limitado. Él no era el tipo de hombre que esperaba pacientemente. Felipe atacaría pronto, y yo tenía que estar preparada. Mona se sentó en el borde de la cama, aún agitada por nuestra huida. «Señora, Felipe no se quedará de brazos cruzados. Sabe que usted tiene algo importante. ¿Podría encontrarnos aquí?». «Lo sé», respondí, apretando el pendrive en mi mano. «Por eso necesitamos un aliado. Alguien que lo odie tanto como yo». «¿A quién tiene en mente?», preguntó. Entonces, mirándome con preocupación, sonreí con amargura. «A los mismos que destruyeron a mis padres, los enemigos de los Palmer». La idea de trabajar con las mismas personas que habían arruinado mi vida era aterradora, pero también sabía que eran los únicos con los recursos y la motivación para enfrentarse a Felipe. Esa misma noche, hice algunas llamadas, utilizando viejos contactos que mi padre había tenido antes de morir. Fue difícil convencerlos, pero finalmente accedieron a reunirse conmigo. El encuentro se llevó a cabo en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Mona insistió en quedarse cerca, aunque me sentí tentada a decirle que no se involucrara más. Pero su lealtad era inquebrantable, y al final, me alegré de no estar sola. 2 hombres y una mujer me esperaban en el lugar. Sus rostros eran serios, sus miradas calculadoras. Sabían quién era yo y lo que había venido a pedirles. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó el hombre mayor,
que parecía ser el líder del grupo. Lo mismo que ustedes, respondí, manteniendo mi voz firme. Ver a Felipe Palmer caer. La mujer, que hasta ese momento había permanecido en silencio, frunció el ceño. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Eres su esposa. Por mucho que lo odies, sigues siendo una Palmer. Lo era, corregí, sacando el pendrive de mi bolso. Pero eso terminó. Tengo pruebas de que Felipe está involucrado en negocios ilegales. Si las usamos correctamente, no solo podemos destruirlo a él, sino también desestabilizar a toda su familia. El hombre mayor tomó el pendrive y lo examinó por un momento antes de mirarme con interés. Esto es peligroso. Si estás dispuesta a hacer esto, debes saber que no hay vuelta atrás. Lo sé, respondí apretando los puños. Él me lo quitó todo. Es hora de que pierda también. Después de una breve discusión entre ellos, aceptaron mi propuesta. Planeamos atacar en 3 frentes. Exponer los negocios ilegales de Felipe, cortar sus recursos financieros y utilizar sus enemigos dentro de su propio círculo para aislarlo. Era una estrategia arriesgada, pero si funcionaba, sería devastadora. Esa misma noche, el primer golpe se lanzó. Las cuentas bancarias de Felipe comenzaron a ser investigadas por las autoridades gracias a las pruebas que proporcioné. Al día siguiente, las noticias ya hablaban de irregularidades en los negocios de los Palmer. Felipe estaba furioso, y lo sabía porque intentó llamarme varias veces. Ignoré cada llamada, pero el miedo crecía con cada mensaje que dejaba. Estás jugando con fuego, y lo sabes. Esto no terminará bien para ti. Mona y yo nos mudamos a otro lugar esa misma noche, pero sabía que no podía esconderme para siempre. Felipe era un hombre peligroso, y su rabia era incontrolable. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Darcia lo traicionó. Una noche, mientras revisaba los planes con mis nuevos aliados, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. ¿Quién habla?, pregunté, con el corazón acelerado. Soy Darcia, respondió una voz temblorosa al otro lado de la línea. Necesito verte. ¿Por qué querría verte?, respondí con frialdad. Tú eres parte de esto. No lo entiendes, dijo, su voz desesperada. Felipe me está utilizando. Me prometió cosas que nunca cumplió. Y ahora está intentando culparme de todo lo que está pasando. Si no me ayudas, voy a caer con él. No confiaba en ella, pero sabía que esto podía ser útil. Está bien, le dije. Nos encontraremos, pero bajo mis condiciones. Nos reunimos en un café discreto en el centro de la ciudad. Darcia parecía una sombra de la mujer arrogante que había conocido. Su maquillaje estaba corrido, y sus manos temblaban mientras sostenía su taza. Él lo planeó todo, dijo, mirando alrededor como si temiera ser seguida. Sabía que alguien estaba investigando, y me usó como carnada para distraerte. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté cruzándome de brazos. Quiero salir de esto, dijo, con lágrimas en los ojos. Puedo ayudarte a destruirlo, pero necesito protección. No sabía si creerle, pero su desesperación parecía genuina. Decidí utilizarla, sabiendo que ella podía ser la clave para dar el golpe final. Le pedí que me proporcionara información sobre las operaciones actuales de Felipe, y ella accedió, dándome detalles que confirmaban lo que ya sabía y agregando nuevos datos cruciales. Esa noche, mientras regresaba a mi refugio, recibí un mensaje de uno de mis aliados. Felipe sabe que te estás moviendo. Prepárate para el contraataque. El juego estaba llegando a su clímax, y yo estaba decidida a no retroceder. Felipe podía pensar que aún tenía el control, pero poco a poco estaba perdiendo todo lo que había construido. Ahora, no solo era Darcia quien se volvía contra él, sino también sus propios aliados. Los días posteriores a mi encuentro con Darcia se sintieron como una bomba de tiempo. Felipe no había tardado en reaccionar a la creciente presión. Las noticias sobre sus negocios ilegales inundaban los titulares, y sus cuentas congeladas lo dejaron vulnerable por primera vez en años. Pero eso no lo debilitó, lo hizo más peligroso. Sabía que él no iba a aceptar la derrota sin luchar, y esa noche mis sospechas se confirmaron. Mona me despertó de golpe, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. Señora, están aquí, susurró. Hombres armados rodean el edificio. Salté de la cama, mi mente funcionando a 1000 por hora. Felipe había enviado a sus hombres para acabar conmigo antes de que pudiera dar el golpe final. Sabía que mi única opción era escapar, pero los pasos resonaban en el pasillo, acercándose rápidamente. Mona, sal por la ventana trasera, le ordené, entregándole el pendrive. Llévalo al contacto de Camila. Pase lo que pase, este pendrive no puede caer en las manos de Felipe. ¿Y usted qué hará?, preguntó con lágrimas en los ojos. Lo que sea necesario para mantenerlo distraído, respondí, empujándola hacia la ventana. Ve, Mona, ahora. Los pasos estaban cada vez más cerca. Cerré los ojos por un momento.
Respiré hondo y me preparé para enfrentar lo que viniera. La puerta se abrió de golpe, y 3 hombres armados entraron, seguidos por Felipe. Su figura se recortaba contra la luz del pasillo, y su rostro estaba marcado por una furia contenida. «¿Creíste que podías ganarme?», dijo, con una sonrisa fría. «Siempre estuve un paso adelante de ti». «¿De verdad?», respondí, con una calma que no sentía. «Porque parece que estás perdiendo todo lo que tienes. Tus cuentas, tu reputación, incluso tus aliados. ¿Qué te queda, Felipe?». «Te equivocas», replicó, dando un paso más cerca. «Siempre tendré el control, y cuando termine contigo, nadie recordará que alguna vez fuiste un problema». Antes de que pudiera decir más, uno de sus hombres se acercó y le susurró algo al oído. El rostro de Felipe se tensó, y su mirada se oscureció aún más. «¿Qué pasa, Felipe?», pregunté, disfrutando de su incomodidad. «¿Algo salió mal? Alguien está jugando sucio», murmuró, más para sí mismo que para mí. Luego se volvió hacia los hombres. «Encuentren ese pendrive. No salgan de aquí sin él». Aproveché su distracción para dar un paso atrás, buscando una oportunidad para escapar. Pero Felipe era más rápido. Me agarró del brazo y me empujó contra la pared, su rostro a centímetros del mío. «¿Dónde está?», exigió, apretando mi brazo con fuerza. «¿De qué hablas?», respondí fingiendo confusión. «¿Acaso perdiste algo importante?». «¡No juegues conmigo!», gritó, sacudiéndome. «Sé que tienes pruebas. Si las entregas, será tu fin. ¿Y si no las tengo?», lo desafié, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué harías entonces, Felipe? ¿Matarme? ¿Es esa tu solución para todo?». Felipe vaciló por un momento, y en ese instante, escuché un estruendo afuera. Una explosión sacudió el edificio, seguida de gritos y disparos. Los hombres de Felipe salieron corriendo, dejando la puerta abierta. «¿Qué demonios está pasando?», gruñó Felipe, soltándome. «No lo sé», dije con una sonrisa amarga. «Tal vez tus enemigos finalmente decidieron cobrarse sus deudas». Aproveché su distracción para correr hacia la puerta. Felipe intentó detenerme, pero en ese momento Darcy apareció, con un arma en la mano. «¡Basta, Felipe!», gritó apuntándolo. «Todo esto es tu culpa. Si no me hubieras arrastrado a este desastre, no estaría aquí». Felipe la miró con incredulidad. «¿Qué estás haciendo, Darcia? ¿De qué lado estás?». «Del mío», respondió ella, con una voz temblorosa pero decidida. «Estoy harta de ser tu peón. Tú me destruiste, y ahora voy a devolverte el favor». Aproveché el caos para salir del edificio, pero no me detuve a mirar atrás. Corrí hasta encontrarme con Mona, que estaba escondida en un auto en la esquina. Subí rápidamente, y ella aceleró sin decir una palabra. «¿Lo lograste?», pregunté, respirando con dificultad. Mona asintió, mostrando el pendrive. «Ya está en manos seguras. Todo terminará pronto». Mientras el auto se alejaba, miré por la ventana y vi el edificio en llamas. Felipe había perdido el control de su imperio, y Darcia, su aliada más cercana, ahora era su peor enemiga. Pero sabía que esto no era el final. Felipe no se rendiría fácilmente, y aún quedaba una última jugada por hacer. Los días posteriores al incendio del edificio de Felipe estuvieron llenos de caos. Los titulares no dejaban de hablar del escándalo. El imperio de los Palmer colapsa. Felipe Palmer investigado por tráfico ilegal y lavado de dinero. Cada prueba que había entregado se había convertido en una pieza clave para exponer su red de crímenes, y no había forma de detener la tormenta mediática. Desde el refugio donde Mona y yo estábamos escondidas, observábamos cómo todo se desmoronaba. Pero sabía que esto era solo el principio. Felipe era un hombre peligroso, incluso en su peor momento. Sus contactos, aunque disminuidos, aún le daban margen para intentar contraatacar. Una noche, recibí una llamada de Camila. Su tono era urgente, casi desesperado. «Felipe está perdiendo el control. Está buscando desesperadamente a alguien que lo saque de esta situación». «¿Darcia?», pregunté, sabiendo que esa alianza había terminado. Camila rió, pero era un sonido amargo. Darcia lo dejó. Lo entregó todo a las autoridades para salvarse a sí misma. Está colaborando con ellos, pero no creo que le dure mucho la protección. ¿Y las demás?, pregunté, refiriéndome a las amigas de Darcia que habían estado involucradas. «Desaparecieron», respondió Camila. «Algunas intentan distanciarse de todo, pero otras están siendo investigadas por su complicidad. Felipe las dejó a todas atrás. Él solo piensa en cómo sobrevivir». Colgué la llamada sintiéndome extrañamente vacía. Había esperado sentir satisfacción al verlos caer, pero lo único que sentía era un alivio silencioso. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también sabía que era el único que podía tomar. Un mes después, el juicio de Felipe comenzó. Las pruebas eran contundentes. Transferencias bancarias ilegales, contratos fraudulentos y una red de tráfico de armas que había puesto en peligro la estabilidad de toda la región. Cada testimonio lo hundía más,
y el rostro que una vez había proyectado poder, ahora estaba marcado por el cansancio y la derrota. Darcia, por su parte, había intentado negociar un acuerdo con las autoridades, pero su papel en los crímenes de Felipe era demasiado evidente. Su confesión pública fue transmitida en todos los canales, y la humillación que sufrió fue casi tan grande como la de Felipe. Las palabras que usó quedaron grabadas en mi memoria. Felipe me manipuló, me usó como un peón en su juego. Pero también soy culpable, porque lo permití. Esa confesión no le ganó simpatía. Las redes sociales explotaron con comentarios de odio hacia ella, y las personas que antes la admiraban, ahora la veían como una oportunista desesperada. Mientras Felipe y Darcia enfrentaban sus caídas públicas, me concentré en reconstruir mi vida. Volví a la villa que una vez había sido mi prisión, y comencé a restaurarla. Los girasoles que habían sido destruidos ahora florecían nuevamente, y cada pincelada en las paredes era un recordatorio de que, aunque el dolor había sido profundo, también era temporal. Mona, como siempre, estuvo a mi lado. Estuvo a mi... ¿Qué hará ahora, señora?, me preguntó una tarde mientras regábamos las flores. Vivir, respondí con una sonrisa tranquila. Por primera vez, siento que puedo hacerlo sin miedo. Sin embargo, una última pieza del rompecabezas llegó días después, cuando recibí una carta anónima. Dentro había una sola frase: el pasado nunca desaparece por completo. Sabía que era un mensaje de advertencia. Quizás Felipe aún tenía aliados ocultos, o quizás era Darcia intentando recordarme que no todo estaba resuelto. No dejé que me intimidara. Cerré la carta y la guardé en un cajón, decidida a no dejar que el miedo volviera a controlar mi vida.